bien. Entonces vamos a empezar ahora con el procedimiento 2, procedimiento de cálculo del equivalente Thevenin para circuitos con fuentes independientes y dependientes. El primer paso es el cálculo del voltaje Thevenin se realiza igual que en el procedimiento anterior, o sea, en el circuito A, entre las terminales A y B, vamos a indicar el voltaje Thevenin y es el que se va a calcular. En el punto 2 dice, para calcular la resistencia Thevenin se cortocircuitan las terminales A y B. Las terminales A y B van a cortocircuitarse. ¿Qué significa eso? Pues que voy a poner un alambre entre las terminales A y B y se asigna una corriente de cortocircuito en esas terminales con la flecha dirigida hacia abajo. Número 3, se calcula la resistencia Thevenin mediante la siguiente fórmula. Resistencia Thevenin es igual al voltaje Thevenin en valor absoluto sobre la corriente de cortocircuito en valor absoluto. Vamos a hacer el primer ejemplo siguiendo este procedimiento. Tengo aquí una fuente independiente de 4 volts, tengo una fuente dependiente que vale Vx sobre 4000, donde Vx es el voltaje que existe entre las terminales A y B, y V1 es el voltaje que me están pidiendo calcular en la resistencia de 1000 ohms. Entonces, aquí claramente se ve la separación entre circuito A y circuito B. Aquí la separación se está viendo claramente. Este va a ser el circuito B y lo demás es el circuito A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separar del circuito original el circuito A, que es el que le vamos a sacar el equivalente Thevenin. Este es el circuito B y este es el circuito A. Entonces vamos a hacer como ven ustedes aquí, el voltaje entre A y B va a ser el voltaje Thevenin. Entonces, aquí entre A y B también va a ir el voltaje Thevenin. Pero entonces, el voltaje Thevenin para este circuito A va a ser igual a Vx, ¿verdad? El voltaje Thevenin es igual a Vx. Es lo primero que tenemos que saber. Bueno, ¿cómo vamos a calcular ese voltaje Thevenin? Tenemos que analizar bien este circuito. Aquí entre A y B hay un circuito abierto. Quiere decir que la corriente en esta resistencia de 3000 ohms es cero, porque hay un circuito abierto. Y el voltaje por ley de Ohm en esta resistencia pues va a ser cero. Como esta es una fuente dependiente de corriente controlada por el voltaje Vx, esta corriente, ¿por dónde se va a ir? Va a hacer este recorrido, nada más, esta parte. Así va a ser el recorrido de esa fuente de corriente dependiente. Entonces, si lleva ese recorrido, el voltaje en la resistencia de 2000 ohms va a tener esta polaridad. Y a este nodo lo voy a llamar nodo 1.
ley de voltajes de Kirchhoff tomando esa malla, ¿verdad? Malla B1, 2B. Entonces, en malla B1, 2B, acuérdense de donde empecemos, debemos terminar. De B hacia 1 el voltaje va de menos a más, positivo, 4. De 1 a 2 el voltaje va de menos a más, positivo. ¿Cuánto sería? Más 2000. De acuerdo a la ley Ohm sería 2000 por la corriente que pasa por ahí, que es la de la fuente. 2000 por Bx sobre 4000. Y aquí falta indicar un voltaje. Si aquí el voltaje de esta resistencia vale 0, entonces Bx va a ser el voltaje que se tenga entre estas terminales, ¿verdad? Entonces el voltaje entre las terminales que se encuentran aquí es el mismo voltaje Bx, porque el voltaje en esta resistencia vale 0. Entonces, si yo aplico una ley de voltajes de Kirchhoff tomando la malla B2AB, el voltaje que tengo entre las terminales de la fuente dependiente va a ser el mismo voltaje Bx, que es el voltaje de. Entonces, para terminar de aplicar esa malla, de 2 a B el voltaje va de más a menos, será negativo, menos Bx, igual a 0. ¿Cuánto es 2000 entre 4000? 0.5, ¿no? Sí. Entonces, esto es 4 más 0.5 Bx menos Bx igual a 0. 4 más 0.5 menos 1 menos 0.5 Bx igual a 0. Este término lo paso al otro lado, pasa positivo. Entonces 4 es igual a 0.5 Bx. Por lo tanto, Bx es igual a 4 entre 0.5. 4 entre 0.5 es... ¿cuánto da? 8. Entonces ya obtuve Bx, pero sabemos que Bx es igual al voltaje Thevenin. Entonces, voltaje Thevenin vale 8 voltios. Ya obtuve el voltaje Thevenin. ¿Qué nos dice el procedimiento para el cálculo de la resistencia Thevenin? Dice, para calcular resistencia Thevenin se cortocircuitan las terminales A y B y se asigna una corriente de cortocircuito con la flecha dirigida hacia abajo. Vamos a hacer el circuito otra vez. Cálculo de RTM. Entonces voy a tener la fuente de voltaje voy a tener la resistencia, la fuente dependiente, Bx sobre 4000. Tengo la otra resistencia, tengo la terminal A, tengo la terminal B. Entre A y B existe el voltaje Bx. Ahí está. Tiene 2000 ohms. Entonces, aplicamos el procedimiento en el punto 2. Dice, se cortocircuitan las terminales A y B y se asigna una corriente de cortocircuito con la flecha dirigida hacia abajo. Entonces, ahí está. Se cortocircuitan, se pone un alambre entre A y B y la corriente de cortocircuito dice que la flecha debe estar hacia abajo. Se tiene que calcular esa corriente de cortocircuito para poder calcular la resistencia Thevenin mediante esta fórmula. Entonces,
ese es el circuito que ahora tenemos que analizar. Ahorita se va a hacer muy fácil por lo siguiente. Si yo entre A y B tengo un alambre, ¿cuánto vale este voltaje Vx entre A y B? ¿Cuánto vale? Si ustedes ponen un alambre, van a medir su voltaje, ¿qué van a medir? Pues cero. Entonces, el voltaje Vx vale cero. Eso es muy importante, ¿verdad? Si el voltaje Vx vale cero, ¿cuánto vale la fuente dependiente? Cero. Sí. Fuente dependiente es igual a Vx sobre 4000, pero Vx vale 0, 0 entre 4000 pues es 0. Y como es fuente de corriente, porque la flecha dentro del rombo lo está indicando, entonces una fuente de corriente que vale 0, ¿cómo se representa? Como circuito abierto. Entonces, teniendo esto de información, vuelvo a reescribir el circuito y ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener ese circuito sencillo, un circuito serio. Es la corriente de cortocircuito, la fuente de 24 volts. Como esta fuente dependiente vale 0, es un circuito abierto, tengo 2000 y 3000. Entonces, corriente de cortocircuito será voltaje equivalente sobre resistencia equivalente, ¿verdad? Sería 24 entre 5000. ¿Cuánto es eso? 4.8. 4.8 miliamperes. 24 entre 5000 pues sería 4.8 miliamperes. 24 entre 5000. 4.8 por 10 a la menos 3. Sí, miliamperes, pues 4.8 miliamperes. 4.8 miliamperes. Eso es lo que vale la corriente de cortocircuito. Entonces ya puedo aplicar esta fórmula, ¿verdad? La resistencia equivalente es igual a voltaje Thevenin sobre corriente de cortocircuito en valor absoluto. Pues esto sería que 8, que es el voltaje Thevenin, entre 4.8 por 10 a la menos 3. ¿Esto cuánto daría? 1.6. Kilo ohm, ¿verdad? 1.6 kilo ohms. Aquí me equivoqué, puse en lugar de 4 volts puse 24, ya corregí y queda que la corriente de cortocircuito es 4 volts sobre 5000, es 0.8 miliamperes. La resistencia Thevenin es igual al voltaje Thevenin sobre corriente de cortocircuito, da 10 kilo ohm. Entonces ya tengo el circuito A como equivalente Thevenin, ¿verdad? Todo el circuito A se reduce a un voltaje Thevenin que vale ¿cuánto? 8 volts. ¿Cuánto vale la resistencia Thevenin? 10 kilo ohm. Aquí tengo la terminal A y aquí tengo la terminal B. Todo esto es el circuito A reducido al equivalente Thevenin. ¿Qué me falta por hacer? Pues unir el circuito B, donde me están pidiendo calcular B1. Entonces, aquí pongo con otro color la resistencia de 1000 ohm, que viene siendo 1 kilo ohm, y me piden calcular B1. Otra vez lo puedo hacer directamente
aplicando divisor de voltaje. Por divisor de voltaje, ¿qué voy a tener? V1 será igual al voltaje de la fuente, que es 8 volts, por la resistencia donde estoy calculando el voltaje, que es 1 kilo ohm, sobre la suma, 11 kilo ohm. Entonces, V1 sería 8 entre 11. ¿Cuánto es eso? 8 entre 11. Punto 72. Entonces V1 va a tener un voltaje de 0.72 volts. ¿Y esto?